Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a nuestra tercera clase de panoramas del Nuevo Testamento. Soy Anita y soy tu profesora en este ramo. Bueno, ahora estamos a punto de terminar nuestra sección de diapositivas en este panorama general a este curso que estamos tomando y vamos a continuar el día de hoy. Ok, la diapositiva en la que estamos ahora podemos ver el último apóstol de Jesucristo, Judas Iscariote, el apóstol número 12. Este es un personaje muy particular, conocido en los diversos evangelios como Judas Iscariote, el de la delación de Jesús, quien llegó a ser un traidor, Judas Iscariote, un sicario, Judas Iscariote, el tesorero ladrón, un hombre con una infame estigma. Apareció en el monte de los olivos y se le acercó a Jesús y dijo: "Salve, maestro". Le besó y esa fue la señal de traición para que los romanos apresaran a Jesús. Pedro habla de Judas en Hechos capítulo 1 versículos 16 al 20 diciendo: "Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre". Hechos capítulo 1 de los versículos 16 al 20. Estaba desde mucho antes profetizado la traición de Judas. Y a la vez es muy triste saber esto que sucedió, pero permitió para que llegara a Jesucristo ser entregado de una manera que en él no había pecado, en él no había culpa. Entonces, para poder lograr que Jesucristo al morir le arrebatara las llaves de autoridad al enemigo y pudiéramos volver a tener esta libre comunión con el Señor, que cuando le recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador, podemos tener libre acceso y comunicación con Él. En la siguiente diapositiva podemos ver una lista de 23 mujeres mencionadas en el Nuevo Testamento. Tenemos a Ana, que reconoció en Jesús al Mesías esperado. Lucas capítulo 2 versículos 36 al 38. Berenice, número 2, hermana de Agripa II, ante quien el apóstol Pablo se defendió. Hechos capítulo 25 versículo 13. Candace, una reina de Etiopía. Hechos capítulo 8 versículo 27. Claudia, una cristiana en Roma. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 21. Cloé, mujer que sabía de las divisiones en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 11. 6. Damaris, una mujer de Atenas convertida bajo el ministerio del apóstol Pablo. Encontramos la referencia en Hechos capítulo 17 versículo 24. Dorcas, o Tabita, la número 7, es una cristiana en Jope a quien el apóstol Pedro levantó de la muerte. La referencia está en Hechos capítulo 9 versículos 36 al 41. Siguiendo con la lista, la mujer número 8 en ella es Drusila, que es la esposa de Félix, el gobernador de Judea. Referencias en Hechos capítulo 24, versículo 24. Número 9. Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1 del versículo 5 y versículo 13. Número 10. Eunice, madre de Timoteo, mencionada en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 15. 11. Febe, sierva y diaconisa de la iglesia de Cencrea, mencionada en Romanos capítulo 16 versículos 1 al 2. Número 12. Una mujer mala, muy mala. Herodías, reina que exigió que Juan el Bautista fuera degollado y entregado en una bandeja de plata. ¿Por qué estaba tan enojada esta mujer? Porque Juan se encargó de declarar en la vida de pecado que estaban ella, su esposo y el cuñado de ella, que estaban en adulterio. Referencias en Mateo capítulo 14 versículos del 3 al 10. Número 13.
Junias o Julia. Junto a Andrónico, se cree que son apóstoles, estuvieron con el apóstol Pablo en la cárcel. Se cree que ellos se habían convertido mucho antes y que eran de bendición y respetados entre el pueblo cristiano, mencionados en Romanos capítulo 16, versículo 7. Juana, versículo 14, atendía las necesidades materiales de su Señor, mencionada en Lucas capítulo 8, versículo 3. Y seguimos con la lista. Tenemos a Lidia, la número 15, convertida bajo el ministerio del apóstol Pablo en Filipos, mencionada en Hechos capítulo 16, versículo 14. Número 16 tenemos a Loida, la abuela de Timoteo, mencionada en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. María, la bienaventurada madre de Jesús, mencionadas en Lucas capítulo 1 del versículo 26 al 56 y Mateo capítulo 1 versículos del 18 al 25. Número 18. María Magdalena, la mujer de quien Jesús expulsó demonios, la misma mujer que le lavó los pies a Jesús enjugándolo, que rompió el frasco de alabastro, derramó con sus lágrimas y secó sus pies con sus cabellos. Referencias en Mateo 27 del 56 al 61 y Marcos 16, 9. 19. Marta y María, las hermanas de Lázaro, amigas de Jesús. Referencias en Lucas 10 del 38 al 42. Número 20. Priscila, esposa de Aquila, amigos del apóstol Pablo en Corintio y en Éfeso. Menciones en Hechos 18:2 y versículos 18 y versículo 19. 21. Zafira, esposa de Ananías, ambos mintieron sobre sus bienes y murieron instantáneamente por mentirle al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 1. Y 22 tenemos a Salomé, madre de Jacobo y Juan, discípulos de Jesús. Mateo 20, versículos 20 al 24 y Mateo capítulo 27, versículo 56. Y la última mujer en la lista era Susana, que atendía las necesidades materiales de su Señor en Lucas capítulo 8, versículo 3. En la siguiente diapositiva podemos ver una lista de milagros durante el ministerio apostólico. El primer milagro vemos que es Pedro sana a un mendigo cojo que se ponía todas las tardes, se ponía todos los días afuera de la puerta la hermosa. La referencia está en Hechos capítulo 3, del versículo 1 al 10 sería bueno para tener un mejor contexto. Número 2, tenemos la muerte de Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5 del versículo 1 al 10. ¿Qué es lo que sucedió con esta pareja? Ellos le habían mentido al Espíritu Santo. Digamos de que en este periodo estaba donde todos vendían las cosas y la tenían en común los unos con los otros. Entonces esta pareja buscaba cierta aprobación, ciertos aplausos, cierto reflector encima de ellos. Entonces vendieron un terreno. Pongamos en nivel chileno, como en pesos chilenos para entender, un terreno que costaba 10 millones de pesos, lo vendieron en 10, pero ellos dijeron que la totalidad fueron en 100,000 pesos. Entonces llegan donde los apóstoles le dijeron: nosotros vendimos nuestro terreno en 100,000 pesos y ahí está todo el dinero. Era una forma de tratar de tener reconocimiento, pero a la vez quedarse con un dinero ellos reservado. Primero, nadie les obligó a que tuvieran que vender su propiedad y podían haber sido honestos con el nivel de dinero que querían dar. Pero el apóstol Pedro le dice: ustedes no vendieron a Ananías ese dinero, ese terreno, en ese dinero se vendió. Y le dice: sí. Entonces, por mentir al Espíritu Santo, por osar tratar de salir desapercibido con esta mentira, cayó instantáneamente muerto. Por consiguiente, sigue Zafira, su esposa, se le hace la misma pregunta y ella mintió y cae instantáneamente muerto. No podemos jugar con el Espíritu Santo, no podemos hacerlo. Y eso era lo que sucedió en ese periodo de la iglesia de los apóstoles. 3, vemos que Saulo recobra la vista en Hechos capítulo 9 del 17 al 18. Número 4, vemos la sanidad de Eneas en el capítulo 9 versículos 33 al 35. 5, la resucitación de Dorcas, capítulo 9 versículos 36 al 41. 6, Elimas queda ciego,
capítulo 13, versículos del 8 al 11. Pablo sana a un cojo, capítulo 14, versículos del 8 al 10. 8. Demonio expulsado de una muchacha, capítulo 16, versículos 16 al 18. 9. Resurrección de Eutico, capítulo 20, versículos del 9 al 10. 10. Víbora que no hace daño a Pablo, capítulo 28, del versículos 3 al 5. Y 11. Sanidad del padre de Publio, capítulo 28, versículos del 7 al 9. En la siguiente diapositiva vemos los principales sermones del libro de los Hechos y los vamos a ir detallando a continuación. El primer sermón fue Pedro a la multitud. El tema de este fue la explicación de lo sucedido en Pentecostés. O sea, cómo partió de repente ese viento recio cuando la gente comenzó a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen lenguas angelicales y lenguas naturales. La gente que pasaba comenzó a ver, oye, estos creo que están borrachos. Entonces Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y da una declaración tremenda, que su referencia está en Hechos capítulo 2 del versículos 14 al 40. Un tremendo sermón que trae por consiguiente el que se conviertan 3,000 personas. Solamente aquí se reconocen los hombres, pero exceptuando falta las mujeres, los niños y los ancianos. Segundo sermón, Pedro a la multitud en el templo. El tema de este sermón es el llamado al arrepentimiento. Hechos capítulo 3 del versículo 12 al 26. 3. Pedro ante el Sanedrín. Da un testimonio de un cojo que fue sanado mediante el poder de Jesús. Capítulo 4 versículos del 5 al 12. El cojo que fue sanado que se ponía en la puerta hermosa. Cuando el Señor Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y ahí sucede un milagro tremendo que generó asombro y miedo en las personas de alrededor. Luego tenemos el 4. Y aquí mis respetos a Esteban, porque dio un repaso de la historia de los judíos desde Abraham hasta el periodo actual. Desde el capítulo 7, versículos del 1 al 60. Fue un sermón magistral que se mandó Esteban. No tenía homilética, no había hermenéutica de por medio. Estaba dirigido 100% por el Espíritu Santo. 5. Tenemos Pedro a los gentiles. Los gentiles pueden salvarse del mismo modo que los judíos. Hechos capítulo 10, versículos 28 al 47. ¿Recuerdan la visión de la sábana con animales? Ahí vamos a ir relacionando. Bueno, Pedro a la iglesia en Jerusalén. Testimonio acerca de su experiencia en Jope, una defensa al ministerio hacia los gentiles. Hechos capítulo 11, versículos del 4 al 18. 7. Pablo en la sinagoga en Antioquía. Jesús era el Mesías en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Capítulo 13, versículos 16 al 41. 8. Pedro al concilio de Jerusalén. La salvación mediante la gracia está al alcance de todos. Judío, griego, romano, chileno, argentino, boliviano, español, americano, finlandés. La salvación mediante la gracia está al alcance de todos los que quieran. Hechos capítulo 15, versículos del 7 al 11. 9. Jacobo al concilio de Jerusalén. Los creyentes gentiles no necesitaban circuncidarse, porque eso era una señal del antiguo pacto. Ahora, no necesitamos circuncidar el área física, sino se circuncida quitando el prepucio de nuestro corazón, que representa ir quitando todos los días el pecado. Hechos capítulo 15, versículos del 13 al 21. 10. Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Advertencia en contra de los falsos maestros y la persecución. Hechos capítulo 20, versículos del 17 al 35. 11. Pablo a la multitud en Jerusalén. El apóstol Pablo cuenta acerca de su conversión y su misión hacia los gentiles. Hechos capítulo 22, versículos del 1 al 21. 12. Pablo al Sanedrín. Defensa del apóstol Pablo insistiendo que es fariseo y ciudadano romano. Capítulos 23, versículos del 1 al 6.
13. Pablo al rey Agripa. Testimonio del apóstol Pablo sobre su conversión y su celo por el evangelio. Hechos capítulo 26, versículos del 1 al 32. Y para terminar, Pablo a dirigentes judíos en Roma. Declaración del apóstol Pablo sobre su herencia judía. Hechos capítulo 28, versículos 17 al 20. Esta parte que viene, no sé, a mí la leo y la vuelvo a ver ahora y me impacta tremendamente. Acá vamos a ver 3 veces en que se menciona en el Nuevo Testamento esta frase, consumado es, que en griego significa tetelestai. El primer consumado es en Juan capítulo 19 al versículo 30, que es cuando Jesucristo expiró y luego, antes de expirar, falleció en la cruz del Calvario. Consumado es. ¿Sabes qué significa? Bueno, con esto creo que así mi cabeza literalmente explotó de emoción, de impresión, porque lo que significa consumado es algo tremendo y profundo para las vidas de todos nosotros como cristianos. La penúltima palabra de Cristo en la cruz fue: está consumado. En el griego esa frase es una única palabra llamada tetelestai. Fue su grito de victoria y esa palabra tenía 3 significados. 1. Acabé mi trabajo. Cuando un padre da una tarea a su hijo, al concluirla, el hijo le decía al padre: tetelestai. Jesús, al morir en la cruz, cumplió el propósito del Padre de morir en favor de sus ovejas. Primer significado de tetelestai es: acabé mi trabajo. Terminó la tarea que el Padre le había encomendado. Número 2. Pagué la deuda. Cuando alguien iba al banco a pagar la deuda, el banquero colocaba un sello sobre el documento. Tetelestai, mejor dicho, está pagado. La deuda que teníamos nosotros de pecado fue saldada por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Número 3. Posesión de la propiedad. Cuando alguien compraba un terreno y hacía el pago total, recibía la escritura registrada con un sello. Tetelestai. A ustedes el dueño por derecho y de hecho concretizado. Con su muerte en la cruz, Cristo cumplió su misión de ser nuestro rescatador. Pagó por completo nuestra deuda y nos dio la escritura y posesión de la vida eterna. O sea, si esto no te sorprende como me sorprende a mí, o sea, me tiene completamente emocionada. Tetelestai, consumado es. Jesús acabó el trabajo que le encomendó el Padre. Pagó la deuda de nosotros, esa deuda por el pecado que la ley de pecado en nosotros se pagó con su sangre, pues no había cometido ningún pecado. Y 3, posesión de la propiedad. Eso nos da la autoridad de volver, Él nos las entrega, de ser propietarios de la vida eterna. Eso es lo que significa el sacrificio de Cristo. Es tremendo. Entonces, nosotros no debemos perder ninguna oportunidad que tengamos de trabajar y estar agradecidos todos los días del Señor del trabajo y el tremendo esfuerzo que ha hecho por nosotros, porque todo lo bueno que está en nosotros proviene de Él. Así que eso es tremendo. Segundo tetelestai. El primero ocurrió en Juan capítulo 19, versículo 30. Ya ocurrió. Y esperamos en Armagedón. Los juicios que aparecen en el libro de Apocalipsis, que tenemos los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. El 7º sello es el que anuncia y abre la puerta para las 7 trompetas. La 7ª trompeta es la que abre la puerta para las 7 copas. Pero la 7ª copa termina tetelestai, consumado es. Apocalipsis 16, 17. Lo que significa que se acabó la oportunidad de arrepentirse. Ahora viene Cristo con voz de mando a poner justicia al mundo. Y el tercer tetelestai lo vemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Cielo nuevo y tierra nueva. Y dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y el que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente de la agua de la vida. Wow,
el final del libro, el spoiler final, si estamos con Cristo, estamos en el bando ganador. La provisión de Cristo para su iglesia. El Señor entregó 5 ministerios de autoridad para que gobernaran a la iglesia, que estos tienen la función de perfeccionar a los santos. Perfeccionar, del griego katardizo, viene de que es de perfeccionar, o sea, de capacitar y de entretejer. Estos 5 ministerios son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El propósito de estos ministerios es perfeccionar a la iglesia, edificar a la iglesia, conducir a la iglesia a la unidad y el conocimiento de Cristo, prevenir a la iglesia del error y conducir a la iglesia a la madurez espiritual. Ahora vamos a ver una lista de los dones neotestamentarios. El primero, aquí vamos a ver en 3 pasajes de la Biblia. En Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8, vemos los siguientes, que es 1, el don de profecía, 2, el don de servicio y ayuda, 3, el don de enseñanza, 4, de exhortación, 5, repartir, 6, de gobierno y 7, mostrar misericordia. Ahora nos pasamos al segundo pasaje, que es 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al versículo 10 y versículos 28 al 30. Los dones que aparecen aquí son 1, palabra de sabiduría, 2, palabra de ciencia, 3, fe, 4, dones de sanidades, 5, el hacer milagros, 6, profecía, 7, discernimiento de espíritus, 8, diversos géneros de lenguas, 9, interpretación de lenguas. Y también vemos apóstoles, profetas, maestros, los que ayudan y los que administran. Y los dones ministeriales que aparecen en Efesios capítulo 4, versículo 11, que son los ministerios de autoridad, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Diapositiva 105 podemos ver un diagrama donde aparece la plantación de las iglesias y posicionamiento de la iglesia primitiva, que lo van a poder ver aquí a continuación. La siguiente diapositiva tenemos las que son las 13 epístolas paulinas, que tenemos Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Las epístolas de Pablo podemos ver una subdivisión de ellas mismas. Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito se le conocen como epístolas generales. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón como las epístolas carcelarias. También tenemos las epístolas pastorales, que son 1 y 2 de Timoteo y Tito. La exposición de la naturaleza humana con Cristo, el fruto del Espíritu. Gálatas 5 del 22 al 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mientras más nosotros nos vamos exponiendo a la palabra, a conocer a nuestro Señor, más vamos a poder ver las facetas del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y después, ¿qué es lo que podemos ver anteriormente? Galería de la exposición de la naturaleza humana. ¿Qué es lo que el ser humano produce por sí solo? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, iras, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes. Esas son las obras de la carne. Tenemos el fruto del Espíritu y tenemos las obras de la carne. ¿Qué es lo que debemos seguir como creyentes? Seguir el fruto del Espíritu, que pueda hallar cabida en nuestros corazones. Acerca de estas cosas os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si nosotros vivimos una vida practicando todo lo que acabo de mencionar a continuación de las obras de la carne, no obtendremos la salvación y nos vamos a quedar aquí. También tenemos las epístolas generales, que son Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas. Ahí tenemos las 8 epístolas generales.
Y cerramos con Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, el final de la iglesia. Tenemos los 21 juicios escatológicos, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Recordemos de que tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto sello, y el séptimo es la presentación de los otros juicios que vienen las trompetas. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta trompeta, y la séptima presenta las 7 copas, cada vez juicios a mayor escala. Pero la séptima copa es tetelestai, consumado es, se acabó el juicio, ahora viene Jesucristo a tomar las riendas del asunto. 14 podemos ver el mensaje a las 7 iglesias, los diversos periodos de la iglesia. Y como podemos ver aquí, vemos que los mensajes a la iglesia de Apocalipsis, que te voy a dar la oportunidad que tú puedas leerlos, seguir estudiándolos con el cuadro que va a aparecer a continuación, no solamente se referían a iglesias físicas, sino también a periodos de la iglesia en general. Y en este cuadro aparecen los años, la historia de la iglesia y la profecía en Apocalipsis. Del año 33 al año 100, fin de la iglesia apostólica, la profecía de Apocalipsis, Éfeso, el primer amor, se acaba. Del año 100 al 300, la era de los mártires, habla de la iglesia de Esmirna, el martirio. 300 a 500 años, los favores imperiales. Pérgamo, adoración a Balaam. 500 a 1500, la era del oscurantismo y monopolio católico. Tiatira, el dominio de Jezabel. 1500 al 1700, la reforma protestante. Sardes, remanescente. 1700 hasta hoy, la explosión de la evangelización. Filadelfia, las puertas abiertas. Y de hoy hasta el rapto, el materialismo de la iglesia. La Odisea, que era una iglesia rica, aparentemente. El Señor nos dice en Apocalipsis 3, del 20 al 22, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese mensaje lo ocupamos muchas veces para hablar a personas que no conocen del Señor, pero ese mensaje está directamente a una iglesia que había dejado al Señor afuera de su corazón. Dios nos libre de tener al Señor afuera, y como Él es un caballero, no nos va a obligar si no queremos. Pero si nos alejamos de Él, corremos graves consecuencias de ir en una vida de mal en peor. Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando venga el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego subiremos nosotros con el Señor y nos encontraremos juntos en el cielo. Nos vamos a saltar a la séptima dispensación mesiánica. La séptima dispensación, que es la dispensación mesiánica. Aquí es donde luego de los juicios que aparecen y nosotros estando en el cielo, como habíamos en el video anterior, viene Jesucristo en la batalla de Armagedón, la batalla contra el anticristo, en donde el anticristo y el falso profeta van a ser arrojados al lago de fuego y azufre, y viene el reino milenial de Cristo. Va a descender el Señor y va a gobernar con nosotros. Luego de eso Satanás va a ser atado por 1000 años, va a ser desatado, y en eso va a tratar de volver a engañar a las naciones para levantarse contra la batalla de Gog y Magog. En eso el Señor no va a tener problema, y en un 2x3 va a caer juicio sobre él. Viene el gran juicio del trono blanco, donde todos los que los nombres no estén escritos en el libro de la vida van a ser echados al lago de fuego y azufre. Va a venir el Señor, va a raer toda la tierra pasada, y va a venir una tierra perfecta, una tierra donde el Señor va a tener la nueva Jerusalén, y va a ser el final. Por fin vamos a poder gobernar y vivir una eternidad con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar ahí? Yo sí, yo también. El Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien nosotros servimos. Y quiero terminar esta clase con este pasaje. Luego al fin, cuando entregue el reino
al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 24 al 28. Cuando Cristo ya ha preparado todo, limpiado la tierra, va a entregarle el reino al Padre y va a poder gobernar una vida de paz y de tranquilidad con nuestro Señor al mando. Este es el resumen, este es el final de la historia. Hermanos, si hemos elegido por Cristo, estamos en el bando ganador. Sabemos cómo va a terminar la historia, así que debemos seguir cada día perseverando para poder serle fieles al Señor y poder terminar la carrera. Así que eso quiero terminar. Hemos ahora concluido nuestro panorama general al Nuevo Testamento. La próxima semana vamos a estar trabajando con el libro que mencionamos en los videos anteriores. Así que bueno, si no hay alguna duda, consulta, pregunta o acotación, que no me la digas o lo dejes en los comentarios o en el grupo de WhatsApp. Entonces nos estamos viendo para la próxima semana. Que Dios te bendiga. Soy Anita y que tengas una linda semana. Bendiciones.